doy la bienvenida nuevamente. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, una emisión más de nuestras charlas entretenidas y siempre con el deseo de que sirvamos como un puente de comunicación entre personas de pensamientos libres. En esta ocasión tenemos la presencia de mi querido hermano y amigo entrañable Joel Alejandro Gutiérrez Flores, que es economista. Le di la bienvenida, me agradeció también estar aquí. Ya saben que nos queremos mucho, entonces siempre nos intercambiamos elogios. Y también tenemos la presencia de mi querido hermano y amigo Alfonso Gómez Valdés. Alfonso Gómez Valdés está en la carrera que tiene que ver con la medicina y entonces pues no es mucho su materia, la economía, pero sí es muy importante la preparación que él tiene dentro de la institución masónica. Entonces, tratando de reunir nuestros comentarios de los tres, las experiencias y nuestras ideas, las queremos compartir con ustedes, amigos internautas, que nos hacen favor de acompañarnos como auditorio, y entre todos yo creo que podríamos enriquecer mucho nuestro tema y podríamos hacer que esta charla sea pues útil para todos nosotros. Entonces, creo, Joel, Alfonso y amigos, que con esto pues subsanamos la falla que tuvimos en los primeros minutos de transmisión, que no se encajaba Zoom, no se conectaba con Facebook. Algo pasó, pero ya estamos trabajando. Entonces, Alfonso, Joel y amigos internautas, la ocasión anterior que nos reunimos, que hicimos una emisión de charlas entretenidas, tuve el gusto de que nos acompañara mi querido hermano y amigo también muy entrañable, Juan José Dávalos López. Él es economista, también es un economista muy experto y también es hermano masón. Con él estuvimos haciendo comentarios acerca de las guerras y comentábamos las diferencias de las guerras modernas que pues mueven mucho la economía, todo se maneja a base del precio del petróleo y los dólares y ya saben ustedes, la lucha esta de los aranceles y demás. Pero yo le preguntaba en algún momento de la plática, él nos dio una explicación muy amplia, yo le preguntaba, ¿por qué razón, si hay tantas armas económicas actualmente, precios, aranceles, bancos, intereses, todas estas armas económicas que pueden subyugar a una nación y a un pueblo entero, ¿por qué seguimos padeciendo la guerra tradicional con tanta sangre, tantos muertos, tanto dolor y tantas angustias? Esa fue nuestra charla de la ocasión anterior. Y ahorita, aprovechando que mencionábamos a la masonería, pues vamos a tener los conocimientos, los comentarios, las ideas y los conceptos tanto de Joel como de Alfonso. Entonces, Joel y Alfonso, les comento esto. Cuando empezó el trabajo, cuando tomó posesión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, casi a los primeros escarceos de su trabajo puso aranceles, castigó a algunos países, a nosotros nos amenazó con aranceles terribles, puso pretextos, lo que ustedes quieran, que el narcotráfico, que los indocumentados, lo que ustedes quieran, pero digamos que inició una guerra económica con la aplicación de aranceles, que son impuestos. Entonces, eso a mí me hizo pensar, caramba, pues vamos a estar en una nueva época en la cual ya las guerras van a ser a base de movimientos económicos, con todos los elementos que tienen los economistas, que tienen los monetaristas, los bancos, etcétera, y ya vamos a eliminar aquella vieja etapa de las guerras sangrientas. Pero qué barbaridad, Joel, Alfonso, amigos, han pasado las semanas, los meses, y la cosa es espeluznante. Vemos horribles masacres, verdadero genocidio, dolor, sangre, muertes por todos lados y aparte de eso, los problemas económicos. Países como el nuestro, que no somos belicosos, que no estamos metidos en la guerra ni nada, pues de todos modos padecemos la resaca de aquellos señores por medio de la inflación, la subida de precios, etcétera. Entonces, esto es lo que me ha motivado a tomar la invitación de ustedes, la aceptación de ustedes y platicar sobre esto. Y me gustó mucho la idea que entre todos tuvimos de comentar algo acerca de una vieja institución, un grupo muy famoso en la historia, que son los templarios. Estos que han sido, pues, fue un grupo histórico, pero después ha dado margen a mucha leyenda, muchos cuentos, muchas historias muy interesantes. Entonces, estos templarios hicieron
pues toda una carrera de 3 siglos, un poco más de 2 siglos en Medio Oriente, en la zona justa donde ahora se está llevando a cabo la guerra. Y pues estos señores eran monjes, con todos los hábitos y con todas las especificaciones de un monje, pero aparte eran guerreros. Entonces, Joel y Alfonso, para no seguir echando rollo, ¿qué opinan ustedes de esta, digamos, visión o de este ángulo desde el que queremos calificar a calificar a la guerra desde nuestro punto de vista? Bueno, pues creo que abro yo, mis queridos hermanos, venerables Alfonso, hermanos. te Bueno, escuchamos. a mí me gustaría desmitificar mucho este tipo de cuestiones porque platicábamos hace rato que pues hay muchas películas o mitos que versan sobre esta orden, incluyendo el Viernes 13, que sabemos que es una traición. Y en ese tenor, pues primero fue una orden que daba votos de pobreza, ¿no? Y en poco tiempo, como bien dices, van armándose de poder. Sin embargo, a mí me llama mucha atención sus votos y de ahí quiero enlazar y articular varios paralelismos con lo que vivimos actualmente, ¿no? Sus votos específicamente eran pobreza, castidad y obediencia. Yo tengo una teoría que este es uno de sus talones de Aquiles o una parte que lo remató. Y bueno, tanto es que tarde o temprano, ya yo creo al segundo siglo de que ellos pues ya tienen un poder consumado, se encuentran con un rey Felipe, ¿no? Siempre hay un Felipillo de por medio, pero este rey Felipe, ya sea gracias a su análisis o porque haya tenido un asesor muy ducho coloquialmente hablando, se dio cuenta de estos votos. Y entonces este rey o ese asesor se preguntan, ¿cómo es posible que esta orden, con un voto de pobreza, sea tan rica? ¿O cómo es posible que esta orden, con un voto de obediencia, siendo rey yo, no me obedezca? Y bueno, aquí encontramos muchos paralelismos porque, por ejemplo, hay un señor que ahora le apodan el Pío Riche, que hace las mismas preguntas con nuestro gobierno, ¿no? Y bueno, ahí se origina una traición, no por lo que pueda pasar con este señor o con lo que pueda pasar con los paralelismos de ahorita. Pero Muy ahí bien. sí podemos decir que no fue la política, no fue la económica, ni fue una razón soberana lo que esos votos movieron, ¿no? Sí, pues tienes razón desde un punto de vista, aunque difieron algo de tu apreciación de 2 siglos para que se dieran cuenta de que hacían votos de pobreza. Se me hace un poquito largo el tiempo, ¿no? No, ¿Tú no digo. cómo lo ves, Joel? ¿Cómo ves, digamos, Pues al la inicio conexión que sí tenemos fueron, entre las guerras actuales? al principio pues sí fueron muy pobres porque hasta les dieron las caballerizas donde estaban los caballos, ¿no? Y poco a poco se hicieron de poder y empezaron a hacer una de las funciones, organismos públicos, público-privados, ¿no? De esa época. Se dice que solo fueron la primera banca realmente, ¿no? Depositabas tu dinero en un lugar y podías retirarlo en el otro con un pagaré que hacían, y esto fue anquilosándole riqueza y poder a este. Y entonces, pero acá lo raro, Rafa, no sé si podamos entrar a este tema un poquito de lleno. ¿Por qué seleccionaron nuevamente Jerusalén, no? ¿Por qué seleccionan Medio Oriente? ¿Por qué los cruzados empiezan a hacer su gran, pues su gran fortuna a partir del comercio de Medio Oriente? Y yo creo que aquí hay varias vertientes que podemos usar y que creo que desde aquella época se aplican a la época actual. En primera instancia, es el centro del mundo. Para mí es el centro del mundo, es donde se une Europa, África y Asia. Es el lugar donde tiene que converger todas las civilizaciones del antiguo mundo, pues digámoslo, podríamos decirlo así, y ahí pasa todo el mundo, ahí pasan por ahí tienen que hacer algo, ¿no? El imperio romano
cuando se cae Constantinopla, ¿no? Que es el remanente de la Jerusalén. El imperio, después de la Segunda Guerra Mundial, se desmorona cuando se cae precisamente el Imperio Otomano de Oriente, ¿no? Y va configurándose la nueva geopolítica mundial, pero A es ver, Joel, precisamente este punto, perdóname, ¿no? Joel, ¿Qué pero es? te ¿Qué interrumpo pasa un ahí? minutito, Joel. Creo que hubo una confusión ahí. Dices cae el Imperio Otomano con la Segunda Guerra Mundial. No, ¿verdad? Hay algún, Sí, hay algún, hay algún desfasamiento allí de épocas, ¿no? sí, perdón, cuando la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio que estaba ahí, de otomano de Oriente, toda la Siria que estaba en Grecia, y entonces llegan y reforman la estrategia para crear Siria hoy en día, para lo que antes era Persia, para separar los países que se colocan hoy en día y continúa posteriormente a finales de la Segunda Guerra Mundial creando el Estado palestino, etcétera. Lo que yo quiero comentar es que en esta parte del mundo geográficamente es un punto muy estratégico para todo tipo de comercio mundial. Y yo creo que tanto los templarios como hoy en día seguimos viendo esa preeminencia estructural del espacio de Oriente para Claro. juntar las civilizaciones del mundo. Y eso se sigue peleando y se peleará siempre. Ahora, explícame tú con tu experiencia de economista y Alfonso con tu experiencia masón, ¿por qué razón no se aplican a las guerras modernas sistemas modernos? En aquella época de los templarios se peleaban a espadazos, andaban a caballo y se daban de espadazos y con eso se mataban unos a otros. Ahora ya no usan las espadas, pero usan los misiles y con los misiles siguen derramando sangre y matando gente y sin embargo, digamos que el resultado final es económico. Si lo que se pelean realmente es el dinero, la vida de los palestinos, la vida de los iraníes, la vida de los israelitas, a nadie le importa, lo ven como si fueran lo que le llaman eso, que son daños colaterales que no tienen importancia. Lo que realmente les importa es que el precio del barril subió, barril de petróleo subió a más de $100 y que los aviones que se están destrozando en la guerra cuestan tantos más cuantos millones de dólares y que los misiles cuestan nada más miles de dólares, en fin, pura economía. Y inclusive nuestros países, Latinoamérica, México, sufrimos los resultados de esa guerra en nuestra comida. Vamos al mercado actualmente, Joel y Alfonso, vamos al mercado y encontramos los precios súper altos y los comerciantes dicen que se debe a que el estrecho de Hormuz está cerrado. Pues el frijolito nos lo traen de aquí, de Coajimalpa, y los nopalitos los compro aquí de Xochimilco, pero sin embargo dicen que el estrecho de Hormuz es lo que ha hecho que subieran de precio. ¿Cómo me pueden explicar? No sé si tú, Joel, que tienes más experiencia de economía, nos puedas dar una pauta en ese sentido y le seguimos platicando. Mira, yo veo que la guerra comercial fracasó para Estados Unidos y no pudo dar vuelta atrás más que mediante un choque frontal. Las sanciones que ha colocado a Rusia, el dinamitar los ductos de petróleo y gas que conectaban de Rusia a Europa, sancionar a Rusia para que no le vendiera energía a Europa, colocar aranceles que nunca se cumplieron o que sí en su caso y fue más que un desastre. eh, Fueron amenazas absurdas que no fraguaron. China contestó de manera, pues pone el arancel que quieras y todo su gabinete dijo, espérate, que estamos quebrando antes de quebrar a China, no puedes quebrar a China de esta manera. Con México ha habido una negociación y un aguante tan increíble que no hay, en particular aranceles en productos que están así, que son esenciales, ¿no? Entonces, la primera guerra comercial que intentó Trump no le sirvió, no sirve y no ha servido, ¿no? Aunque haya matado millones de personas. El bloqueo a Cuba ha matado a millones de personas.
El bloqueo que hace precisamente a algunas regiones con sanciones económicas ha matado muchísima más gente que cualquier otra guerra. Sin embargo, no funciona. No le ha permitido querer o sustentar o tener la victoria que él hubiese querido de control de precios, de control de rutas marítimas, de control de precios, de control de petróleo y, por supuesto, del control de su propia deuda, que es algo que está espantoso. Y entonces, como nada le funcionó y como Estados Unidos ha entrado en una decadencia pues muy diferente a la que se hubiese pensado, es un país endeudadísimo, sin servicios básicos accesibles, con una carestía económica muy fuerte, sin innovación, con pérdida de mano de obra, dependiente totalmente de migrantes para poder subsistir. Tuvo que aventarse a esta aventura de controlar el petróleo de Venezuela. Fue su primer ataque frontal, porque lo único que quiere es hacerse de petróleo de Venezuela. Una vez hecho con el petróleo de Venezuela, entonces sí puede empezar a controlar el petróleo, o bueno, o querer controlar o desestabilizar la zona, en tanto ellos siguen sacando el petróleo de Venezuela. Esta guerra fue así, fue en este sentido, fue en este sentido. Aunque, y hay muchos sentidos que en muchos casos se le ha salido de control y ha perdido los estribos y no ha ganado una. El señor Irán sigue en la iniciativa, aquí no nos movemos y esto es lo que estamos queriendo, ¿no? Entonces yo creo que por eso escaló, Rafa, porque la comercial inició primero y no funcionó, no funcionó, aunque mató mucha gente, no funcionó, no causó el miedo y el espacio mediático que quería Trump como para poder reelegirse y seguir teniendo poder. Y en la Claro. otra, que solo fue una cortina de humo para que nadie volviera a pensar en los expedientes expentianos, ¿no? De Epstein, y se generó esta guerra y se cierran los expedientes para que no sean consultados, ¿no? Que también puede Excelente, ser una de las ex- teorías. excelente presentación, Joel. Y aquí, regresando a lo que nos platicaba Alfonso, a ver, amigos internautas, ustedes qué opinan. Yo veo este paralelismo, a ver a ustedes qué les parece. Regresando a la época, el año 1100 o por ahí así, cuando se crea la Orden de los Templarios, porque pues él tuvo necesidad de que el Papa creara la orden y no sé qué, esto ocurre más o menos en el siglo XI. Entonces, eh, se crea esta orden de monjes. Y dice, Alfonso, decías que sus votos eran de pobreza, pero ojo con esto, mucho detalle. El voto de pobreza era de los monjes, no de la orden, como actualmente sigue habiendo el voto de pobreza de los sacerdotes, no del Vaticano. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración, porque si no nos perdemos. Ahora bien, Perdón, por el año Rafa, en ese, por el año en 1100 o ese, por ahí así, estaban las monarquías europeas. Y la verdad, como decías, Joel, creo que en esa zona de Jerusalén y eso, pues sí como que es la mitad del planeta, más o menos viendo en un mapa, pero la verdad es que no hay nada. A través de los siglos ha habido cultura y Persia y todo esto, sí, pero desde el punto de vista de alimentos, de recursos, pues no hay nada. El petróleo sí está allá hasta el fondo, pero el petróleo no se conocía hace 1000 años. No se podía explotar y no tenía uso. Entonces, era una región con nada. Entonces, ahora, Joel, Alfonso, amigos, sí podríamos, digamos, convencer a un déspota como Trump de decir, oye, invade a los países de Medio Oriente y vas a hacerte muy rico, invade a Venezuela, llévate, secuestra a su presidente y te puedes apropiar del petróleo de Venezuela. Y si logras hacer un trastupije con México, también te podrías apropiar de todos los recursos de México. Digamos que ahora se le podría convencer con eso, pero imaginemos hace 1000 años el continente europeo con Francia hasta el Atlántico. España, pues también ahí en el Atlántico y el Mediterráneo. Los países, Inglaterra aislado completamente en el Atlántico, lejos de la costa. ¿Cómo convencerlos al pueblo de que invirtieran todos sus pocos recursos e hicieran una marcha gigantesca, que es
toda la longitud del mar Mediterráneo hasta lo que ahora es Líbano y llegar finalmente a Jerusalén con con la promesa de nada, porque no iban a apropiarse de nada, no había comida, no había nada que les pudiera ofrecer. Lo que les ofrecían era la fe. ¿Qué vamos a hacer allá? Vamos a rescatar el Santo Sepulcro. Entonces, imagínense ustedes el engaño, hacer que miles de personas dejaran sus tierras, su familia, que fueran a exponer la vida y se trasladaran, pues, durante meses, sufriendo las terribles penurias de la marcha, hasta llegar a Medio Oriente con el único afán de rescatar el Santo Sepulcro. ¿Cuál era el fondo que subyace en esto, Joel, Alfonso, amigos? Pues que los monarcas, como se refería a Alfonso, estaban en la chilla, realmente estaban quebrados. Entonces ya les habían sacado todo lo que podían sacarle de impuestos a su pueblo, los tenían exprimidos. Entonces había hambruna y había enfermedad. La única manera de, pues más o menos distraerlos es como ahora, con fútbol o con guerra. Y pues optaron en aquella época por la guerra y se llevaron, no sé, 8, 9 o 10 cruzadas y hicieron los ejércitos su viaje hasta allá. Este es el panorama. Ahora, ya en el camino, tratando de ver qué se podían apropiar, se robaban lo que encontraban en el camino, los famosos cruzados, porque no eran ejércitos elaborados, ni ejércitos bien pertrechados, ni bien entrenados. Era el pueblo, el populacho que iba robando lo que podía, con el afán de llegar a Medio Oriente y rescatar el famoso Santo Sepulcro. En ese mare magnum, esa confusión terrible, pues obviamente había muchos robos en el camino. Y entonces no faltaron los listos eclesiásticos que dijeron, el poder lo tiene el rey y la riqueza pues no hay nada, está distribuida entre los pobres. ¿Cómo podemos hacernos de algo? Entonces se les ocurrió la idea de no producir, ni fabricar, ni hacer nada, sino simplemente manejar la riqueza de otros. Entonces les dijeron, mira, tú te vas ganando dinerito, lo quieres llevar a tu casa, le quieres llevar al rey, pero se los van a robar en el camino los ladrones. Entonces yo te voy a proteger. Y con ese argumento, pues se hicieron de una fama de protectores, por eso se hicieron muy famosos. Y aquí está el paralelismo, Alfonso, Joel, que me gustaría mucho que ustedes me ayudaran a aclarar. ¿Por qué Es razón correcto. los banqueros, que ni son soldados, ni son fabricantes, ni son agricultores, ni son ganaderos, no producen absolutamente nada los banqueros? Sin embargo, son ellos los que acumulan toda la riqueza del mundo? Actualmente no sé cuántas familias sean, pero quizá entre los Rothschild, entre JP Morgan, Rockefeller, Soros y una o dos familias más, tienen absolutamente, pasa por sus manos absolutamente todo el dinero, toda la riqueza del mundo, de los petroleros y de los mineros y de los que sacan oro y de todos, la riqueza pasa por los bancos. Y ya desde aquella época lo inventaron, como bien decía Joel. ¿Cómo ven ustedes ese paralelismo? Pues lo mencionaba ahorita, por eso mencionaba los votos, perdón. Obviamente las consecuencias fueron que los templarios se desarrollaron y desarrollaran mecanismos financieros que hoy reconoceríamos como la banca mundial, ¿no? Inclusive, como bien mencionas, como custodia de esos depósitos, préstamos y obviamente como guaruras de esos. Te protejo como el mismo padrino y no te hago nada, pero te cobro una lana, ¿no? Coloquialmente hablando. Ahí hay un paralelismo, pero hay otro que les dio un papa y eso fue la autonomía. Eso fue también otro punto en el talón para los templarios y del cual también se da cuenta el rey de Francia, ¿no? Le estorbaba la autonomía como ahora estorba la autonomía de la soberanía de los países con riquezas, ¿no? Ese es un punto que sí es muy delicado porque por algo se invadió a Venezuela, por algo se quiere invadir Cuba. El, el tesoro de Gaza es vender ya lo que ganaron en territorio como departamentos, ¿no? Entonces aquí sí vemos un paralelismo muy siniestro y muy presente en nuestra historia contemporánea. Se siguen
nos seguimos rigiendo por la misma barbarie, ¿no? Pero por la barbarie de unos cuantos. Claro. No sé qué piensas, querido hermano. Oye, Pues el Alfonso, negocio Joel, de estos me muchachos dan es, permiso de saludar a nuestros amigos de Internet. Mira, está Esteban Muñoz, dice saludos desde el oriente de Tijuana, ya se ve y escucha bien. Esteban, qué bueno que ya estás escuchando. Tuvimos un poquito de problemas al principio, pero qué bueno que ya no. Georgina Cabrera, saludos fraternales y excelente fin de semana. Gina de mi corazón, qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué te parece el tema que estamos tratando? Tú también sabes mucho acerca de la historia de los templarios. Ojalá que nos pudieras apoyar con tus comentarios, a ver qué podemos sacar en conclusión. Adolfo Galindo, muy buena noche. Desde esta noche estrellada en la costa de Oaxaca, al pie y al orden. Adolfo Galindo, siempre es muy rico escucharte. A veces no coincidimos en las opiniones, pero enriquece mucho la discusión. Y me da mucho gusto que estés allá en Oaxaca. Dice una noche estrellada. Fíjate que acá en la Ciudad de México, Adolfo, está nublado, está lloviendo, o sea que aquí no podemos disfrutar mucho de las estrellas. Emanuel Benito Cosa Arámbulo, saludos y feliz fin de semana. Manuel, muchas gracias. También te suplico que nos pudieras ayudar con tus comentarios. Te agradecemos mucho los saludos, también te mandamos todo nuestro cariño. Pero la idea de charlas entretenidas es que sea una ventana, una puerta de comunicación. Es decir, que lo que nosotros les decimos, pues ustedes lo cataloguen, lo valoren y si lo aprueban, pues nos dicen, si no lo aprueban, pues mucho mejor, porque podemos entrar en una discusión. Entonces, los comentarios de ustedes serían muy interesantes. Jaime Becerra, saludos fraternales. Jaime querido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ruth Pérez, buenas noches a todos, excelente programa. Gracias, Ruth, tú eres muy linda, te agradezco mucho que nos des una buena opinión. Armando Rosete, saludos. Dice, buenas noches, Armando, que la disfrutes mucho. Carlos Estrada, saludos. Carlos Estrada, te saludamos también con todo el afecto. Esteban Muñoz dice, el poder principal lo obtuvieron más que nada por el primer banco, como dice el querido hermano. Sí, así lo dijo Joel, el primer banco, y por eso medio mundo está endeudado con ellos, en especial Felipe el Hermoso. Por eso él escogió el siguiente papa para quitárselos de enorme, aprovechando su voto de obediencia. Sí, digamos que esa es la síntesis. Caballero Oscuro, muy cierto, mi hermano Joel, las negociaciones de Trump han ido por mal camino y sigue desesperado tratando de conseguir tratando de conseguir el dinero solo es para mantener un orden. Ah, no, no, ya me equivoqué, espérame. para conseguir Dice, aliados económicos. eso Desde es, el punto desde de el vista punto de vista masónico, no busca masónico, aliados ideológicos. ideológicos. Pues sí, yo creo que sí. Si no tienes aliados ideológicos, te quedas solo. El dinero, y además quiero decirles una cosa, Joel, Alfonso y amigos, desafortunadamente son muchos millones de personas que piensan como él. Nosotros nos escandalizamos porque estamos más allá de sus niveles, pero son millones de personas las que votaron para que Trump fuera el presidente. Y en su campaña de proselitismo no engañó. Él dijo, voy a correr a todos los extranjeros, voy a combatir a los gays, voy a hacer esto y esto, y todo lo ha hecho exacerbado, pero no engañó. Por ejemplo, actualmente está proponiendo que se vuelva a tener la pena de muerte con paredón, con fusilamientos. Y pues todo esto es parte de su club del rifle que en Estados Unidos tiene un gran impacto. La gente le encanta eso de tener armas en casa. Dice Esteban Muñoz, el dinero solo es para mantener el orden. Estados Unidos y la Unión Europea le dieron y vendieron a Ucrania muchos tanques y misiles. Pues sí, muchos tanques y misiles. Ya volví a perderme aquí. Estaba hablando de Ucrania. Ah, sí. Tanques y misiles, puro armamento que en este 2026 es completamente obsoleto. Por eso se trabaja mucho en armas biológicas. Si tiran una nuclear cualquier país y luego otro, lo único que pasaría es fregarse la atmósfera y que nos cargue a todos y buscan otras formas de guerra. Pero también el pasado es la historia. Cuando no funciona la diplomacia, en primera instancia se aplica la fuerza. Lamentable de esa manera se manejan
Las potencias mundiales. Sí. Norberto Manuel dice, buenas noches, saludos cordiales a todos de la Mixteca oaxaqueña. Norberto, qué envidia que estés por allá. Joel, los interrumpí, Alfonso, los interrumpí para saludar a nuestros amigos internautas, pero creo que estamos coincidiendo en las versiones. Entonces, estos templarios, no tanto que inventaran un banco, sino que decían cómo protegemos a los cruzados y les garantizamos que no van a perder su dinero. Entonces, si ellos hubieran recibido las riquezas, que las riquezas no todo eran monedas, no existían monedas, realmente eran todo lo que se robaban, pero esas riquezas también incluían terrenos y propiedades y cosas de estas. Entonces, para comerciarlo no lo podían cargar en sus caballos. Entonces inventaron las famosas encomiendas, tenían encomiendas muy cercanas que no estuvieran más lejos que un día de marcha. ¿Con qué objeto? Pues para que la noche la pasaran los peregrinos seguros. Y entonces recibían en un lugar las riquezas, no las transportaban, pero inventaron un documento que el peregrino se llevaba y lo hacía efectivo al llegar a la otra posta o al llegar a su lugar de destino. Entonces, allí fue donde inventaron, digamos, algo así como el pagaré, la letra de cambio o la tarjeta de crédito. Esto al cabo de los siglos ha ido evolucionando en la banca moderna, pero esos paralelismos, Joel y Alfonso, ¿cómo ven ustedes esto que les preguntaba de por qué los banqueros que no fabrican nada tienen tanto poder? ¿Cómo ves, Joel? No, yo creo que hay aquí algo que hay que tomar en cuenta. Hoy en día uno de los negocios también más lucrativos es el negocio de las armas y se estaban quedando ahí en inventario. Entonces yo creo que también sacarlas para poner a gastarse el dinero también es un negociazo. Eso es muy importante para los gobiernos. Pero es un punto pequeño. Acá también yo creo que juega mucho esta ideología del control de los grandes capitales y de los flujos de efectivo. La especulación hoy en día ya es un modelo de guerra también y de negocio gigantesco. Y esta especulación alrededor del petróleo, alrededor de la riqueza de las rutas comerciales, alrededor del control ideológico de ciertas zonas, también permite pues un control económico muy amplio. Estados Unidos está perdiendo mucho de ese control ideológico con la OTAN, está perdiendo mucho de ese control ideológico con su propia base social, con incluso América, ha perdido un prestigio que en algún momento se tenía, ¿no? Cuando Estados Unidos hablaba de luchemos por la libertad de los pueblos, por llevar la democracia, siempre colocaba pues un sentido noble a sus intervenciones y a sus ocupaciones, ¿no? Equivalente a eso de ir a rescatar el Santo Sepulcro. Igualito, ¿no? Vamos a rescatar el Santo Sepulcro acá. Vamos a llevar Ah, democracia a los pueblos, así ¿no? es. Un sueño. Es, pero ahora es descarado. Hoy yo creo que es el control del petróleo. Lo dijo mil veces hablando de Venezuela, ¿no? Y la mentira sigue fluyendo a raudales al decir que las armas de destrucción masiva de Teherán, de Irán, son la protección del mundo, ¿no? Entonces, a ver, es algo absurdo. Aquí el que gana es el capital, el control de las grandes empresas, el control de la forma en cómo se va a especular. Claro. Lamentablemente le está saliendo muy mal a Donald Trump. El día de ayer, China vendió activos y deuda de Estados Unidos, hasta el 36% de la deuda que tenía China respecto a bonos de Estados Unidos, la vendió y empezó a comprar oro. La siguieron varios países, ¿no? Y hoy en día todo el peaje del petróleo que se está pasando por Hormuz, paga un peaje en yuanes y está comprándole a Irán en yuanes el petróleo, ¿no? Entonces, esto me parece que también es un golpe muy, muy, muy fuerte para la economía de despetrolarización
de Estados Unidos, ¿no? A mí me parece muy, muy fuerte en este sentido. Ojalá ocurra. Ahora, Alfonso, a ver, aquí es donde me gustaría mucho aclarar. Efectivamente, hablaba Alfonso de una traición y que su talón de Aquiles de los templarios y todo. Déjenme plantearles así, como lo veo yo. Yo pienso que no hubo tal talón de Aquiles. Realmente se hicieron ricos, brutalmente ricos, al grado de que tenían en la mano al poder monárquico. El rey les debía tanto dinero que no les podía pagar. Y la iglesia prácticamente ya no tenía ningún control sobre ellos, porque ellos tenían inclusive el derecho de pasar por todo el mundo sin pagar impuestos, sin pagar y sin pedir permiso, eran absolutamente libres, ¿no? Entonces ya estaban fuera del control de la iglesia y fuera del control de la monarquía. Por el contrario, un poquito como toda proporción guardada, como nos ocurre a nosotros, por ejemplo, en los condominios, cuando los vecinos tienen mucho miedo, y eso ocurre en el condominio donde yo vivo, los vecinos tienen mucho miedo y entonces contratan vigilantes que estén día y noche cuidando nada, porque todos somos pobretones. Entonces, lo más que se podrían llevar es una licuadora y una televisión, no más que eso. Sin embargo, contratan los vecinos un policía armado que esté las 24 horas. ¿Y saben ustedes quién realmente nos podría robar y asaltar y secuestrar? Pues el policía vigilante. Entonces llega uno a ponerse en manos de las famosas escoltas. Yo creo que eso le ocurrió al rey y al papa a los reyes y al papa de aquella época con los templarios. Lograron tener los templarios todo el control económico, todo el control religioso y todo el control social. Entonces llegó el momento en que pues ya no tenían más que o los acababan o no. Y fíjate, aquí un detalle importante, Alfonso. Joel nos mencionó algo de unos archivos Epstein, es decir, uno de los recursos que podrían usar en contra de Trump tiene algo que ver con la moralidad, tiene algo que ver con que la pederastia y no sé qué cosas de esas, ¿no? No sé si sean ciertos o no, pero esa es la acusación. A los templarios los acusaron de algo similar. No había archivos Epstein, pero los acusaron de hacer sodomía y de hacer homosexualidad, algo similar. Por supuesto, no había redes sociales, entonces los mecanismos eran diferentes, pero yo voy encontrando muchos paralelismos. Y finalmente, Joel, Alfonso, antes de que ustedes me den la lección en este sentido, yo pienso esto, ha habido muchas leyendas, muchos cuentos, Walt Disney, Dan Brown y todos ellos, que dicen que los templarios no desaparecieron en aquel viernes 13 de 1307 o el 18 de marzo de 1314, cuando incineraron en vivo a Jacques de Molay, sino que no desaparecieron ahí los templarios, sino que se escondieron. Y fíjense qué interesante, más o menos los muertos fueron 40 o a lo mejor 400 templarios, pero se dice que el grupo de templarios eran más de 30,000, más sus sirvientes y sus apoyos. Entonces estamos hablando de 30 o 50,000 personas y lograron meter a las hogueras a 40 o pongan ustedes que por 10 que se hayan sido 400, ¿no? Pero sí hay un gran volumen, una multitud de personas que no fueron castigadas como los demás. Entonces, ese grupo sobreviviente ha dado lugar a las leyendas y a los cuentos que ha manejado Dan Brown y Walt Disney. Pero a mí se me ocurre, a ver ustedes qué opinan, a lo mejor es una súper locura. Realmente los restos de esos grupos de templarios, el tesoro de los templarios, existe, pero no es nada esotérico, ni el Santo Grial, ni la Fuente de la Eterna Juventud, ni nada de eso. Es el oro que tienen los JP Morgan, los Rothschild y el Banco Mundial y Soros y todos estos grandes banqueros del mundo, porque son los banqueros, no son los industriales. Por ejemplo, el señor Elon Musk fabrica coches eléctricos y se divierte mucho con su X, se divierte mucho con eso, gracias a las esmeraldas que su papá sacaba de Sudáfrica.
Entonces, con todo ese dinero que su papá le heredó, pues él se da el gran lujo y la gran vida y se divierte mucho. Pero realmente los que de veras tienen el dinero son los banqueros. Entonces, sigo con esa duda, Joel y Alfonso. ¿Ustedes creen que esta pervivencia de los templarios esté más allá de la historia de Walt Disney y que pudiéramos estar presentes en todo lo que está desarrollando ahorita en Medio Oriente? Pues definitivamente creo que como masones sí tenemos que tener una postura. Yo considero que no estamos vinculados con esta orden, ¿no? Nosotros nos hemos formado diferentes y más como rito nacional mexicano. En ese tenor me gustaría compartir lo que para nosotros es masonería, ¿no? O lo que nosotros concebimos por masonería, lo cual es una institución fraternal, iniciática y discreta de alcance mundial dedicada al perfeccionamiento moral, intelectual y filantrópico de sus miembros. Si estamos hablando de moralidad, obviamente no podemos comportarnos igual que todos estos seres que están aberrando contra la misma humanidad. Y por supuesto que en ese tenor, pues tenemos que alzar la voz. Eso es una de nuestras virtudes que intentamos, o bueno, que trabajamos cada vez que nos reunimos, ¿no? Por eso nuestra institución es humanista, progresista, fraternal y comprometida con la dignidad humana. Eso significa que un masón no puede ser indiferente, como lo vuelvo a referir, ante la guerra, la ocupación o las sanciones que castigan a pueblos enteros. En ese sentido, nuestra fraternidad no es selectiva. Si defendemos la dignidad humana, lo hacemos en Gaza, lo hacemos en Líbano, en Irán, en Venezuela, en Cuba y obviamente, por supuesto, que en nuestro país. Por el momento es cuanto, querido hermano. Muy interesante tu posición, Alfonso. Muchas gracias. Me encanta que tengas en ese magnífico concepto a nuestra institución. Joel, ¿cómo ves todo eso la posibilidad de que la herencia de los templarios, los remanentes de esa institución o quizá la actualización de aquellos grupos sean los que están moviendo actualmente la compra-venta de armas, la compra-venta de guerra, haciendo que Medio Oriente otra vez sea pues una especie del rescate del Santo Sepulcro, porque ahora no es el Santo Sepulcro, pero es de rescatar el Golfo de Hormuz, ¿no? El Estrecho de Hormuz o algo por el estilo. Eh, Es interesante verlo desde ese punto de vista, Rafa, pero a mí me parece innegable que la fortuna no solo de los templarios, sino del saqueo que hubo durante muchos más años de todo Jerusalén y de toda la riqueza de las rutas, porque no propiamente de Jerusalén, sino de las rutas que por ahí pasaban, constituyó la gran riqueza que permitió la construcción de ejércitos y ducados y la clase neoburgués, o preburgués de la Edad Media, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que precisamente esta riqueza haya contribuido a la consolidación de los primeros estados formales de, de Europa. Y más adelante, pues contribuyó la piratería y la explotación de América Latina, que también le dio muchísima más de esa riqueza a Europa y que en esas manos se concentra pues sí, la riqueza que hoy en día mueve al mundo. Inglaterra no hubiese sido nada sin la piratería de Sir Francis Drake, ¿no? Donde él prácticamente financió a los poderes de Inglaterra y la colonización y esclavismo de África, ¿no? Entonces, el comercio de negros, la explotación de la colonia, de las colonias en América y en África y en algunas áreas de Asia, claro que generaron la riqueza que las grandes familias de hoy en día tienen, ¿no? Iniciando por Soros, bueno, por los Rothschild, por los Rockefeller, por los Morgan, incluso por la familia real británica.
y las élites que juntos forman estos grandes corporativos que no hacen otra cosa que mantener las rutas comerciales. A veces yo pienso, ¿Trump está actuando como el loco? No, 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 no. Él obedece a una cúpula de intereses económicos más grandes de lo que nosotros tenemos idea. Es el 1% del 1% más rico del país, del mundo, perdón, y obedece a esos intereses económicos, claro que sí. Incluso el mismo Trump está ganando lanísima inmensa con sus declaraciones. Hoy declara que va a cerrar el estrecho y da a la baja el precio o sube el precio del petróleo. Al otro día lo vamos a abrir, que no sé qué, y da a la baja el precio del petróleo. En ese inter, sus hijos y su familia compran y especulan con bonos a corto plazo en los put y en los call de las bolsas de manera impresionante, ganando millones de dólares con la pura especulación por sacar mensajitos aquí y mensajitos allá. Entonces, Oye, Joel, y hoy en día se sigue especulando de manera espantosa. oye, Joel, y esta es la pregunta justamente en ese sentido. Este señor Trump y los banqueros, JP Morgan y Rothschild y todos ellos, eh, formando el grupo completo, ¿no podríamos pensar que son los herederos físicos, los remanentes de los templarios? Eh, no ideológicamente, pero sí fueron los que se robaron y asaltaron todo su dinero. Yo ¿Por creo qué, que por los qué, por templarios qué, desaparecen, por qué dices ideológicamente no? porque yo creo que desapareció sí, la ideología, digamos, del templario como tal. Yo respeto la orden templaria. Yo creo que la orden templaria tenía propósitos nobles, corruptibles de repente, pero había propósitos nobles, había una orden en sus caballeros, había honor, había, sí, sus ceremonias iniciáticas, su protección como caballeros de Cristo, de proteger al peregrino y al más débil. Se cumplieron en muchos sentidos esos. La defensa de Jerusalén en un tono ideológico de defender la ideología crística, cristiana, el Santo Sepulcro, etcétera, aunque propaganda generaba ciertos valores éticos, morales y protegía. Jerusalén no cae por los templarios, cae por otro tipo de intereses, de verdad por otro tipo de intereses. Son los templarios los que tienen que retirarse, se vuelven los cátaros cuando llegan a España y de España viajan a América. Las tres carabelas son cátaras, son templarias. Entonces yo consideraría que los templarios como ideología, como ese núcleo místico, esotérico, sí desapareció en ese sentido y o pervivió en otro lado, pero no está en manos de los poderosos y este grupo. Lo que Por, único por, con lo que por, se por- quedó fue con la lana. ahí les va otro paralelismo. A ver, por favor, que me den mis coscorrones nuestros amigos internautas y Joel y Alfonso. Otro paralelismo, otra pista que me hace pensar en que son los mismos, es que, por ejemplo, desde Sócrates y los griegos, Aristóteles y Santo Tomás, siempre han justificado la guerra. Hay una cosa que le llaman ellos la guerra legítima o la guerra justa. Y entonces, estos señores filósofos que ya ves que tienen, ustedes saben que tienen un gran prestigio, hablar de Sócrates, la maravilla, y hablar de Aristóteles, otra maravilla, y hablar de Santo Tomás de Aquino, ni se diga. Sin embargo, ellos hablan de la guerra justa. Y entre otras cosas, para decir que una guerra es justa, dicen, es que si te vas a desquitar de lo que te hicieron, es justo. Y entonces, sobre todo, si ganas, pero cuando hay una guerra son dos y no podrían pensar como hablamos cuando hablamos de la verdad, no puede haber dos verdades opuestas, o es verdad esta o es verdad la otra. Entonces, de dos naciones que se enfrentan o dos grupos que se enfrentan, se hace la guerra y se matan unos a otros, pues solamente uno puede ser justo, uno puede ser el agresor y otro el agredido. Pero cuando hablan de la guerra justa, viene el Papa de aquella época, autorizaba esta guerra y no solo eso, autorizó quemar vivos a los templarios famosos, pero no desapareció la riqueza, se la quitaron y se la dieron a los caballeros
hospitalarios. Y la Orden de Malta y Suiza, el país Suiza, sigue siendo heredero de esas grandes riquezas. Entonces, como que no desapareció, nada más cambió de manos. Y por otro lado, al hablar de esta famosa guerra justa, viene un Papa Juan XXIII que dice, no, la guerra definitivamente debe ser abolida, no, ninguna guerra es justa, paz en la tierra, no, es lo único. Y habíamos visto a Pío XII y a otros papas bendiciendo los cañones nazis y los cañones fascistas. Entonces ellos estaban a favor de la guerra, lo mismo que los papas de aquella época. Y actualmente el Papa León XIV, en primer lugar, es norteamericano. Ya Trump le dijo en alguna de sus speeches, le dijo que era papa gracias a él. Entonces, algo se están diciendo entre ellos. Llega un señor que tiene apenas 2 años de cardenal, no era cardenal, sube de obispo a cardenal y en 2 años ya es el papa de Norteamérica. Y ahora él está entrando en aparente contradicción con Trump porque el papa dice que debe haber paz y el otro dice que debe haber guerra y como que están contradiciendo. Pero me parece que es un juego como lo que vemos en las series de policíacas, el policía bueno y el policía malo. Entonces uno como que se pone muy brusco con el delincuente y el otro como que le va a suavar la espalda, pero lo que están buscando los dos policías es hacer que caiga el delincuente. Estoy muy salido del horizonte, Joel y Alfonso, amigos internautas. ¿Me estoy exagerando en todo esto? No, yo creo que son arquetipos que se repiten, ¿no? Y son intereses que subsisten pese a todo. Y finalmente las ideologías y el dinero es lo que está mandando en cualquier sistema de guerras actual y anterior. Entonces, la clase medio burguesa medieval o la clase noble de esa época, pues claro que lo que quería era más poder, más dinero, más concentración y tenía que hacerlo entre sus cuates, ¿no? Entonces, esa situación me parece que se vuelve a repetir, se vuelve a escenificar, no en este, sino casi en todos los sistemas. Sin embargo, Pues casi, este casi, caso es casi bien una última particular. pregunta, O sea, Joel perdón, Alfonso. Casi la ahí última. queda el listón muy alto, ¿no? Porque A la ver, mayoría de la gente o de las personas o de los poderes nunca va a cumplir la guerra justa. ¿la guerra qué? Ah, ¿La guerra justa? La guerra justa nunca va a ser cumplida. El listón es muy alto. No, Nadie no, va. no, no, pero eso ya es una apreciación moral de algunos de nosotros, ¿no? Los filósofos dicen, existe una guerra justa. Hay razones para llamar una guerra justa. Ahora ya Sí, viene hay el razón. criterio, yo creo que sí tienes razón, yo creo que no la tienes, pero la filosofía y sobre todo la teoría Sí, de la claro. iglesia dice que sí hay una guerra justa. O sea, No, ese es mi punto de vista, ¿no? matar es justo en alguna ocasión. Asesinar a alguien es justo en alguna forma. Entonces, cuando hay otros que dicen de ninguna manera podemos aceptar el asesinato. Ahora sí que Sí, claro, mi plumaje es de esos, yo no lo acepto. Última pregunta, es Joel, antes de correcto. que nos vayamos en este sentido. ¿Para qué sirve el Banco de México? Para controlar la oferta monetaria, para controlar la masa monetaria, perdón, para controlar el sistema de deuda del país. Es básicamente. ¿Pero quiere decir que controla la inflación del jitomate con la inflación de dinero? Se me congeló tu imagen, Joel. Algo pasó. ¿Tú te estás viendo bien, Alfonso? A ver, Poncho, muévete. No, se congeló. Ah, no, Poncho, está bien. Joel, se congeló tu imagen, Joel, y no te escucho nada. Ah, qué pena. ¿Cómo ves? Ahorita ojalá que se controle, se recupere su imagen, Joel. Alfonso, entonces yo te decía esto de la guerra justa y la pregunta que le hice a Joel es en el sentido de que, ¿para qué sirve el Banco de México? Ya se fue. Bueno, Pues en eh, teoría para ajustar los precios, sin embargo, ahorita la inflación lo podemos ver, que en tiendas transnacionales
el jitomate está en 80 pesos cuando debería estar en 20 pesos, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirve el Banco de México? En ese Pues mismo sí, sentido, pienso en los otros bancos. Como que no veo la razón si el barril de petróleo es el que pone el precio en el mundo, pues ¿para qué sirven los controles bancarios, no? Es algo que, desde luego que entiendo que es por mi ignorancia de la economía, pero bueno, estamos rematando, ojalá que se conecte pronto Joel, Alfonso, estamos rematando. Entonces, lo que me gustaría mucho es ver ese paralelismo, no desde el punto de vista de si los masones somos muy buenas personas o malas personas, ¿no? La verdad, aquí entre nos les comento que la situación del mundo hoy en 2026 está tan mal que me parece que ni los masones, ni los curas, ni los militares, ni nadie ha hecho lo correcto. Está el mundo muy mal. Entonces, si hubiera un grupo como la masonería que hubiera hecho una buena labor, pues el mundo estaría mejor, ¿no? Pero, en fin, sin llegar a esa comparación, Alfonso, ¿tú cómo ves esta opinión que tengo de que toda esa historia de los templarios no desapareció el grupo en sí, los intereses, la organización, no desapareció, sino se que transformó y ha ido evolucionando a través de los siglos y lo que actualmente está moviendo al mundo son sus remanentes? pues un buen ejemplo de lo que estás mencionando es el artículo que nos compartiste de la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Ordorica planteaba muy claro que la universidad pública está siendo evaluada con criterios que no corresponden a su naturaleza. Esto es rankings, productividad, competitividad, como si fuera una empresa. Dicho de otra forma, es pragmatismo. No, Un ejemplo, no te entendí con los templarios, ¿qué tuvo que ver? no, me estás diciendo que si toda esta desavenencia de los templarios, de las familias que se quedaron con el poder, sigue existiendo y estoy poniendo de ejemplo lo que pasa con las universidades públicas porque es parte de esa hegemonía, ¿no? Cómo se desvaloriza a la universidad pública. Y en ese sentido hay que entender que la universidad pública cumple funciones que nadie más efectúa y es las que mencioné similares a la masonería y que para mí son sustanciales en la configuración de una sociedad sana. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues construye ciudadanía, produce pensamiento crítico, articula agentes globales con realidades locales, que es como lo que tú mencionas de la función, pues, ¿para qué sirve el Banco de México? ¿No? Forma marcos éticos y horizontes culturales, genera conocimiento que no es rentable, pero es indispensable, genera autonomía. Y la autonomía es eso que les estorba a esos hegemónimos que heredan ese poder de los templarios. Ahí está el otro paralelismo. Es cuanto, venerable maestro. Ah, pues muy interesante. Joel, qué bueno que regresaste. Yo pensé que te nos habías ido. Se congeló tu imagen, se congeló tu sonido. Se perdió el teléfono en mi computadora, ya me conecté con los datos del celular, espero que me vea igual de feo. No, te ves muy bien. Joel, querido Alfonso, hoy ha sido una tarde, yo creo que por la lluvia, por el clima, por el estrecho de Hormuz o por lo que ustedes quieran, pero hemos tenido una serie de inconvenientes en la transmisión. Al principio arrancamos nuestra transmisión y no aparecía en Facebook, entonces esto nos hizo retrasar. Y luego pues tuvimos algún inconveniente con la imagen de Joel y se trabó, pero afortunadamente estamos terminando a tambor batiente, Joel, Alfonso. Estamos terminando muy bien. Así como tratando de redondear, ahorita me hablaba Alfonso de una manera muy interesante acerca del papel de las universidades. Y sí, yo creo que sí tiene razón Alfonso en el sentido de que hay muchas instituciones que podrían poner remedios a lo muy mal que está la situación en el mundo. Entre otros, pues por ejemplo, estamos pagando entre todos los habitantes del planeta, estamos pagando a la ONU y a la OTAN, estamos pagando todo lo que cuesta mantener esas instituciones y la verdad es que no sirven para nada. La OTAN nada más sirve para mantener guerras y la ONU para absolutamente nada. Aquí en nuestro continente, la OEA tampoco no sirve para nada.
Y acabamos de ver que llega la ONU, que no ha podido hacer nada ni en Palestina, ni en ningún lugar por los derechos humanos, ni siquiera por la vida de la gente, y sin embargo mandan un vigilante ahí para que venga a regañarnos que porque aquí hay unas grandes desapariciones, ¿no? Vienen a hacer grilla a nuestro país, la ONU, que no puede hacer absolutamente nada en el mundo. Entonces, ese tipo de cosas nos tiene muy revueltos. Y como redondeando, Joel, Alfonso, amigos internautas, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo estaría eso? ¿Podríamos pensar en que el final de los grupos que están ahorita masacrando al mundo va a ser un final similar al de los templarios? Es decir, que de alguna manera algún poder, quizá no en la hoguera, pero que los destruya o los controle. Yo siento que sí. Hay de alguna manera las contradicciones propias del proceso que se está llevando de, de generación de riqueza en el sistema dominante, ¿no? Estaba comentando que finalmente los bancos o el Banco Central lo que controla es el dinero, pero el dinero no es otra cosa que una mercancía. El dinero es una mercancía, como un jitomate, como una papa, como una mesa, como lo que tú quieras. El dinero es una mercancía y sube y baja de valor. Y esa mercancía obtiene su valor a partir de las necesidades intrínsecas del mercado, ¿no? O sí, o de la gente, o de las condiciones materiales en donde se maneja. Las condiciones materiales están cambiando de manera muy acelerada para Estados Unidos y tiene que vacunarse ante sus propias contradicciones y estas contradicciones lo van a destruir. Es lo que yo digo, el hecho de que el petrodólar pierda valor por ser una mercancía, porque lo que le daba valor a esa mercancía era el control del petróleo, pues le da un desequilibrio espantoso. Y esto le quita poder, porque es una de sus contradicciones, ¿no? Es una mercancía que ya no, que empieza a carecer de valor al vender petróleo en yuanes, o al mismo tiempo al endeudarse de tal manera que no hay dinero que alcance para comprar o para pagar los dólares que se han emitido, ¿no? O sea, ha entrado en una sobredemanda. Cuando la gente empiece a dejar de usar dólares, el precio del dólar va a caer y se va a crear se va a establecer una supercontradicción del capital muy, muy, muy severa. Entonces, sí, yo creo que su propia avaricia, va a estallar. Es una burbuja que que se va a tener que romper en algún momento. Y yo creo Eso que se va es. a perder Yo, mucho control. Mucho ojalá control. ocurra pronto. Alfonso, Joel, entonces, llegó el momento en que los templarios tenían el poder, tenían en sus manos prácticamente o en su bolsillo al monarca de aquella época, el monarca más poderoso, si es que no es a los monarcas para hablar en plural. Y también tenían al clero, lo tenían controlado en sus bolsas. Actualmente mi inquietud, mi duda es todo lo que hace Trump, ¿está obedeciendo al sionismo o el sionismo está obedeciendo a Trump? Y si esto fuera así, el sionismo lo podríamos ver como una lucha religiosa contra el Islam o contra alguna otra religión que volviera a darme a mí material para pensar en ese paralelismo entre la época de los templarios 1300 y 2026. Yo creo que, Rafa, para hablar de sionismo tendríamos que usar otro programa, porque no todos los hebreos, o no todos los judíos, o no todas las facciones ortodoxas, heterodoxas o que viven judíos en el mundo son sionistas. Y el Inclusive hay sionismo, cristianos sionistas. sí, sí, claro, y cristianos protestantes sionistas, ¿no? Es Entonces, correcto. yo lo veo más como una formación política que un movimiento religioso, aunque su movimiento político se base en sobretexto ideológico religioso, ¿no? El sionismo a mí se me hace que está muy sectorizable. Incluso facciones de Israel
del Estado de Israel están en contra del sionismo, ¿no? Facciones de Israel, que no del del Estado de Israel y que sí en contra del Estado palestino, etcétera, ¿no? Pero la agenda sionista yo creo que nos va a tener que llevar a otro programa, ¿no, Alfonso? ¿Cómo ves? Correcto, querido hermano. Es cierto, venerable. Nos echamos otra hora hablando del sionismo y, Sí, y sobre todo contra el Islam, ¿no? Porque quizá no sea una guerra religiosa, pero son dos pensamientos totalmente diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿quién obedece a quién? ¿Netanyahu a Trump o Trump a Netanyahu? Híjole, yo creo que Trump cayó en las trampas y en los embeleces de Netanyahu. Netanyahu es un diablo, es un diablo mentiroso y rapaz, es un demonio el tipo. Entonces, no tiene palabra, miente para todo y agrede por ideología o por tonteras o por demostrar quién es el matón del grupo. Y Estados Claro. Unidos no puede retractarse porque muchos de los intereses y de las bancas y del poder económico de Estados Unidos pertenecen al lobby sionista. El lobby sionista, más de las dos terceras partes del Congreso de los Estados Unidos, el lobby sionista envía dinero a más de dos terceras partes del Congreso de los Estados Unidos. O sea, imagínate el poder del lobby sionista. En Estados Unidos sí se puede que un lobby te pague dinero para que lleves a cabo ciertas leyes y votes y pienses en el Congreso de cierta manera. El lobby sionista financia mucha de la Cámara de Estados Unidos. Entonces, es bien importante entender eso, ¿no? Pues sí, claro que está al servicio el Congreso de Estados Unidos o el mismo Trump del lobby sionista, porque recibe muchísimo dinero de él. Entonces, yo creo que es otro tema político-económico que hay que rascarle, ¿no? Claro. pues Alfonso, que querido, en unos segundos, ¿cómo redondeamos tu participación? considero que mi participación ha sido progresista y humanista porque va en pro de todos nuestros valores, ¿no? Y es alzar la palabra ante estas injusticias. Y en el tenor de la última pregunta, también considero que Trump va atrás de Netanyahu. Tanto es que Netanyahu no ha parado las ofensivas y el otro, por lo menos, se ha podido ver que se ha dudado, ¿no? Es cuanto, venerable. Gracias, Alfonso. Joel, querido, para terminar nuestra reunión de hoy, en unos segundos, ¿qué redondeamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo hacemos la conclusión de lo que proponíamos? Estábamos en nuestro banner de introducción, decía que si los templarios están de nueva cuenta en el rescate del Santo Sepulcro. El mundo es ¿Cómo cíclico, Rafa. fue una locura o está bien? El mundo es cíclico y se repiten los procesos históricos y si no aprendemos de ellos vamos a seguir cayendo en las mismas contradicciones. Entonces, estamos repitiendo uno nuevamente y ojalá no nos toque la de perder. Ojalá que si Estados Unidos pierde, le va bien a todo el mundo. Eso es lo que yo pienso.